Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Es un gusto reencontrarnos en un nuevo programa de A las Pruebas me remito. La semana pasada se conocieron algunos datos del informe que elaboró el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, que pone a Uruguay como uno de los países que tiene la mayor cantidad de presos en relación a su población. Estamos hablando de que nos estamos aproximando a los 10.000 presos, una cifra impensada para lo que es la historia de Uruguay. Pero lo que llama la atención quizás es la tasa a la que viene creciendo la población carcelaria año a año. Y además la cantidad de reclusos que todavía no tienen una sentencia definitiva. Bueno, ¿por qué está así el sistema carcelario? ¿Hay alternativas de rehabilitación? ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde pasan las soluciones? Ese es el tema que tenemos para proponerles esta noche aquí en A las Pruebas me remito. En este momento estamos llegando a 10.000 personas encarceladas, 10.000 mayores imputables en cárceles. Si a esto se le suma los menores y las personas que están, por ejemplo, en el Hospital Velar de Bo, en las colonias psiquiátricas, estamos cerca ya de 11.000 personas dentro del sistema de privación de libertad. Claro, ahora, eso para un país como el nuestro, que tiene 3.300.000 habitantes, realmente es mucho. Las condiciones no son las ideales, pero tampoco son peores que lo que era el módulo 4 o el módulo 5 antes del motín. Y por otra parte, la emergencia no solo está en los patios del módulo 8 en el CONCAR, sino los módulos 1 y 2, que están hoy prácticamente como estaban los módulos 4 y 5 antes que estallaran los motines. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Pues se han ido deteriorando. Porque están destruidos, para decirlo claramente, están destruidos por dentro y porque tienen el triple de la población que pueden alojar. Pero cuando te digo destruidos es el sistema sanitario está deshecho, el agua está cayendo permanentemente, la instalación eléctrica es un tendido de cables provisorios que está en el medio de todo eso, las celdas están boqueteadas y se puede pasar de un lado a otro, entras de noche y los corredores están absolutamente oscuros. En una de las cárceles, en la principal que tenemos hacinamiento crítico, que es el CONCAR, el mes que viene se está inaugurando un celdario para 1.016 personas. Y antes de fin de año se va a estar inaugurando o reinaugurando, que es uno de los módulos destruidos en el motín del año pasado, el módulo 5, para también una cantidad de alrededor de 300 personas. Y al mismo tiempo se está reparando el módulo 4, también para la misma cantidad de personas. El 6 del mes que viene se inaugura una cárcel para 120 personas en La Valleja y se está construyendo una en Soriano para 400 personas. Entonces nosotros vamos a terminar el año que viene sin un hacinamiento importante. Los niveles de encarcelamiento acá son mucho más altos que en los países vecinos. Yo creo que acá hay una cuestión que hay que replantearse. Decía recién, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vamos a hacer crecer el sistema carcelario? ¿Cuánto más se puede construir? ¿Cuánto más se puede hacer crecer un sistema penal que ya es exagerado para el tamaño del país? Y les cuento quiénes nos acompañan en la noche de hoy. Daniel Martínez, senador del Partido Socialista, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, ¿tú? ¿Cómo está? Espectacular. Carlos Moreira, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, senador. Buenas noches, encantado. Daniela Paisé, diputada de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada. Hola, bienvenida. ¿qué tal? Un gusto. Y Aníbal Glodowski, diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. A los cuatro, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Además, los cuatro obviamente tienen la condición de ser integrantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario, del Sistema Carcelario. Por eso es que también han sido invitados todos en su condición de seguidores y conocedores del tema en esta situación. Bueno, luego de ver el informe un poco que recogía el testimonio de Garcé, que recogía el testimonio del ministro Eduardo Bonomi,
Y un poco como para dar inicio a este debate, a cuenta de más y de que vamos a ir profundizando los distintos temas, yo les planteo, para comenzar, ¿cuál dirían que es el principal problema, el principal factor que ustedes detectan como para que el sistema carcelario esté hoy en esta situación que describía Garcés, por ejemplo, de llegando a una población de 10.000 presos? Si no es los dos principales problemas que ustedes consideran que están haciendo a esta situación. Comenzamos por Moreira. Bueno, los factores son varios. Uno de ellos, naturalmente, es el aumento sostenido de la actividad delictiva. Y sobre todo el aumento sostenido de la actividad delictiva de cierta gravedad o de manifiesta gravedad. Es decir, hoy el 40 y pico de los delitos son delitos contra la propiedad. Hoy hay, por año, en el Uruguay más de 16.000 rapiñas. La rapiña, que es el hurto con violencia o amenaza, no es excarcelable. Vale decir que el que comete una rapiña va preso sin alternativa posible. No hay posibilidad de darle penas sustitutivas a la prisión. 16.000 rapiñas por año. Yo fui subsecretario del Interior del 90 al 94. En el año 90 había 2.500 rapiñas por año. Y había 2.800 presos en el Uruguay. En la salida de la dictadura con la amnistía de presos comunes había 1.300 y ahora hay 10.000. Estamos hablando de una cifra, leía el informe del comisionado, 300 presos cada 100.000 habitantes. Es una cifra inquietante. Y también se alude a que hay que reformar el Código del Proceso Penal, porque en nuestro régimen actual inquisitivo, procesal penal, la privación de libertad es a veces la primera medida. Y entonces, el hecho de poder tener la posibilidad de hacer penas alternativas en lugar de mandar, por ejemplo, primarios a prisión, es algo que debe ser analizado. Y hoy tenemos a estudio de la Comisión de Constitución del Senado un régimen de reforma del Código del Proceso Penal en el cual no es la prisión, viene a ser un poco la última ratio y hay que pasar determinadas etapas antes de decretar la prisión de una persona. Después vamos a hablar de ese tema en particular. Martínez, ¿su opinión? Bueno, coincidimos primero en lo último que decía, sin duda, el senador Moreira. Tenemos un código que no tiene muy poca flexibilidad y que, bueno, la primera medida, tiene que ser la cárcel cuando muchas veces faltan medidas alternativas o no se aplican, pero sobre todo se requiere esa reforma del cual se viene trabajando a nivel del Parlamento ya hace prácticamente un año, ¿no? O sea, que esperemos que este año salga. Eso trae otro desafío, el cumplimiento y el control del cumplimiento de las penas alternativas, ¿no? O sea, porque si estas no se cumplen, realmente no están teniendo el papel, no van a jugar el papel que deben jugar. Y el otro tema creo que es objetivo, ¿no? O sea, yo muchas veces relato en diversas entrevistas y actos públicos una experiencia personal donde a una persona de un barrio de contexto crítico que estaba contentísimo porque estaba infinitamente mejor, le pregunté una vez, o sea, ¿recuerda cuál fue la última persona de tu familia que estuvo dentro del sistema, que marcó tarjeta para que identificara, ¿no? Y lo cuento porque a mí me impresionó, salí en cierta forma choqueado y amargado. Me dice, un abuelo de mi padre fue obrero textil. Esa persona, los hijos de ese muchacho, los 6, 7 hijos que tenía, eran la 4ª generación fuera del sistema. Recién ahora estaban teniendo acceso a la salud, como él decía, ¿no? Una asignación familiar que sigue pagar con la canasta de alimentación, pero el proceso de recuperación, el proceso de no tener futuro, de vivir la inmediatez, de gente que hace 4 generaciones que prácticamente está fuera del sistema, genera un montón de cosas que no son en todos los casos iguales, pero que objetivamente... Dentro del sistema carcelario. Claro, pero digo el sistema de la convivencia democrática y de la oportunidad de tener derecho a tener esperanza. Cosa que el hombre me decía, yo tengo esperanza ahora, tengo las 6 balitas. Pero creo que es un tema estructural y que tampoco se va a cambiar un día para otro. Si a eso le sumas el tema de la droga, genera, yo creo que la falta de penas alternativas, que lo vamos a esperemos solucionarlo por vía parlamentaria. Y este tema, que es un tema estructural, social, que se viene tratando de combatir con las políticas sociales, creo que son los 2 temas que justifican y explican la situación que vivimos. Gladowski. Bueno, yo 2 cosas. En primer lugar, admito claramente la necesidad de la reforma del Código e interpreto que el problema básicamente está precisamente en lo que estamos discutiendo. ¿Rehabilitan los centros de reclusión? ¿Es posible que se pueda combatir la inseguridad sin
centros de rehabilitación efectivos, porque precisamente buena parte de la violencia, buena parte de la inseguridad nace en los propios establecimientos de reclusión. Rehabilitan las cárceles en el Uruguay, el 60% son reincidentes. El 60% de los reclusos son reincidentes. Quiere decir que ya pasaron por allí y cada uno de ellos demuestra la ineficacia del sistema. Obsérvese que tenemos en Uruguay 133 homicidios, casi 5 homicidios por semana. Yo comparto con Martínez el derecho a la esperanza. Y además soy optimista en muchas cosas que se han hecho. Pero lo que sí es cierto es que no hay derecho a la esperanza en tanto la sociedad tenga los problemas que tiene. Diputada Paisé. Bueno, por ser la cuarta ya tengo algunas cosas que puedo decir que las comparto. Yo creo que tenemos que ir a un código diferente, pero además no lo creo yo. El propio comisionado parlamentario, no solo en lo que vimos, sino además en la versión taquigráfica que podemos leer de su comparecencia, así lo plantea. Y no es vinculante lo que plantea el comisionado parlamentario, pero sí es una línea a tener en cuenta. Y yo creo que en el relacionamiento que hemos tenido con este instituto nuevo que es controlador de que se protejan los derechos, hemos ido avanzando en buscar diagnósticos compartidos y analizar soluciones desde que empezamos a trabajar de manera conjunta. Y en ese sentido yo quiero también decir que es imposible generar ámbitos de estricta rehabilitación cuando nosotros no podemos clasificar a las personas privadas de libertad. A mí no me gusta hablar de presos. Y creo que se está haciendo una experiencia muy buena en Punta Rieles, empezando por esa clasificación. En Punta Rieles casi todos son condenados y eso de alguna manera sirve para establecer políticas que puedan ayudar a que se pueda trabajar de una manera diferente con un primario, con un reincidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino diciendo que la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, la OSLA, que es una creación que fue apoyada por todo el sistema político, está cumpliendo también un papel importante, pero que tiene que avanzar cualitativamente y cuantitativamente, porque eso ayuda muchísimo a poder incorporarse a la afuera, que a veces es muy hostil también para el que estuvo adentro. Tuve una primera línea de acuerdos todos en la reforma del Código del Proceso Penal, que es algo que está pendiente todavía desde hace tiempo para la sociedad uruguaya. Pero ahora, cruzando un poco lo que han sido los argumentos de uno y del otro lado de la mesa, ¿ustedes cómo ven el factor aumento de los delitos que tanto Moreira como Glodowski coincidieron o marcaron desde algún punto que es uno de los factores que está incidiendo? Martínez. Bueno, o sea, yo creo que un poco he tratado de abordarlo, o sea, estoy convencido que es un tema estructural y que no es que la sociedad atravesó una etapa que por las razones que sean, y ahí seguramente no vamos a coincidir, pero ha habido una pérdida de valores, ha habido la exclusión social que generó ese aumento de probabilidad de terminar delinquiendo porque es producto de estar, como yo decía, fuera del sistema. Y bueno, el tema justamente es de qué forma, yo creo que en ese tema nosotros atacamos todas las puntas, porque el tema de la delincuencia hay que atacar todas las puntas. Yo a veces miro con preocupación cuando algunos parecen decir hay una solución mágica y no es así. Acá lo vimos mismo, o sea, implica dar posibilidades de ser parte del sistema, tener esperanza, tener trabajo, tener salud, educación, vivienda, a sectores que hace mucho tiempo no acceden a ella. Hay que evitar que las universidades sean, las cárceles sean universidades del delito, que implica desde las condiciones, para lo cual se viene invirtiendo. Ya el informe lo dice, bajó el hacinamiento de 150 a un 125, coincido con Glodowski, o sea, objetivamente, o sea, la situación que estaba en las cárceles no ayudaban absolutamente para nada. Implica la reforma del Instituto Policial, luchando contra la corrupción y un montón de aspectos. Implica lo que muy bien decía Daniela Paisé, el tema de la clasificación, que se empezó a hacer en Punta Rieles, pero también se empezó a hacer cuando los problemas en los módulos 4 y 5, o 3 y 4, siempre me mezclo, que en donde no se redistribuyeron así al azar, sino se busca juntar presos por tipo de delito y por peligrosidad, etcétera. Son todos temas que son los que inciden. Lo que me parece importante que quede claro, acá son muchos los temas y creo que es un problema de Estado, política de Estado. O sea, tenemos que trabajar todos juntos
porque lamentablemente sabiendo que esto no va a ser de rápida solución, ¿no? Paisé. Bueno, yo creo que hay una cantidad de factores, Daniel enumeraba unos cuantos. Yo quiero también decir que en un mundo globalizado no es Uruguay una isla, sino que estamos sujetos a un análisis, una comparación en la cual podemos establecer comunes denominadores en países de la región. Yo acá tengo un informe del Instituto Nacional de Rehabilitación que nos da cuenta también de lo que está pasando en Paraguay, en Argentina y Uruguay, pero nos da cuenta también de que hay 239 extranjeros presos o privados de libertad en nuestras cárceles, y cuando vamos al origen de por qué están presos o privados de su libertad, la mayoría tiene que ver con tráfico de estupefacientes. Acá hay un desglose interesante, están en los distintos establecimientos, pero tenemos algunas modalidades de delitos que hacen empezar a trabajar respuestas diferentes. Entonces, en ese sentido, me parece bueno que podamos analizar, que tengamos informes, que tengamos estadísticas y que vayamos ajustando lo que es la política a esto que fue una resolución también acordada por todos los partidos políticos en los acuerdos multipartidarios de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, fuera del ámbito de la policía, pero sí dentro del Ministerio del Interior, y un pasaje progresivo a ese Instituto Nacional de Rehabilitación donde se podrá seguramente trabajar mucho mejor lo que decía el diputado Glodowski, lo que tiene que ver estrictamente con la rehabilitación, que no es una palabra mágica y tampoco es apretar un botón y decir los ponemos acá, los clasificamos y entonces está todo precioso y solucionamos el problema, pero es avanzar en políticas públicas modernas en materia de personas privadas de libertad. De este lado de la mesa, tanto Martínez como Paisé plantean que obviamente la situación no es aislada, como decía la diputada, no es aislada, no es un fenómeno particular de Uruguay, de algo distinto que se esté dando en Uruguay. Y además Martínez también planteaba el tema de la cantidad de años que puede pasar de personas que están afuera del sistema, ¿no? De generaciones y generaciones fuera del sistema. Por lo tanto, de alguna manera, interpreto yo que entienden que no es un problema obviamente de esta administración, sino que le cabe a las demás, a lo que han sido los anteriores gobiernos. ¿Qué responden ustedes de ese lado? No sé. De Moreira, primero si respetamos el orden de cómo venía el primer bloque. Bueno, Da vuelta el marzo. no, el fenómeno es multicausal, no hay ninguna duda que es multicausal. Pero decía Glodowski una cosa que es muy cierta. Acá lo que hay son ausencia de políticas de rehabilitación real. Nosotros aprobamos en el Parlamento Nacional, con el voto de todos los partidos políticos, una ley de liberación de presos que creó determinados mecanismos para buscar la rehabilitación de los reclusos. No podemos hablar de una sociedad segura cuando tenemos un 60% de reincidencia. De 10.000, 6.000 salen a la calle a delinquir nuevamente. Es un problema no solo de falta de rehabilitación, sino que afecta a la seguridad pública. Entonces, los mecanismos de rehabilitación, ¿por dónde pasan? Tenemos un problema de hacinamiento que persiste, que tenemos que reconocer que se han hecho cosas en esa materia, se han construido nuevos módulos, o sea, se ha avanzado. Pero tenemos una ausencia total de políticas de rehabilitación efectivas. Es decir, la ley de humanización del sistema carcelario tenía un sistema de redención de pena por trabajo y por estudio. Es decir, que estaba un día preso y 2 días se le computaban 2 para su liberación posterior. Hoy prácticamente no hay lugares donde procesar la rehabilitación, sobre todo por trabajo. En el CONCAR hay 3.000 reclusos, 3.300. ¿Dónde van a trabajar? No tienen dónde trabajar. Entonces, ese mecanismo de redención, de rehabilitación y de progresividad, es decir, de clasificarlo y ponerlo en un lugar para lograr su reinserción, no existe todavía. Es decir, que venimos muy lento en eso. Lo que yo siempre le digo al actual ministro, se toman medidas, se avanza en buen sentido, pero con excesiva lentitud. Glodowski. Sí, acompaño e inicio por ese lado, porque si uno ve lo que se ha hecho y el trabajo que se ha desarrollado, lo dije en la primera intervención, yo soy optimista. Hay muchas cosas realmente buenas que se van haciendo y en el sentido correcto. Ahora, es muy lento. Y tiene que ver con esa impresión o ese pretexto o esa justificación permanente por parte del gobierno de que no alcanza, como dice la diputada Paisé, a apretar un botón y resolverlo. Y tiene razón. Por eso
llevan 2 gobiernos de este mismo partido político, donde han tenido un presupuesto de 668 millones de dólares como nunca ha habido para seguridad, donde ha habido bonanza económica, donde han habido todo tipo de políticas de carácter asistencialista que deberían, o supuestamente deberían, haber frenado este crecimiento explosivo de la inseguridad ciudadana y de la cantidad de gente que está haciendo que termina en la cárcel. No hay políticas de rehabilitación todavía porque están haciéndose las cosas bien, pero en el marco de lo que es la construcción, que no hayan celulares, que no haya más violencia, que se respete la legalidad dentro de los establecimientos carcelarios. Eso se está haciendo muy bien. Creo que el comisionado parlamentario también tiene mucho que ver con esto. Creo que es importante el respeto a los derechos humanos, que también se está llevando adelante, pero seguimos todavía poniendo ladrillos sin rehabilitar a la gente. Volvemos enseguida para continuar con este debate a propósito del sistema carcelario aquí en A las Pruebas Me Remito.